Reconocen en la UNEAC la obra y entrega del intelectual Armando Hart Dávalos en la jornada en que celebra su cumpleaños 87. Recibió este martes el cantautor Silvio Rodríguez el título de doctor honoris causa del Instituto Superior de Arte. Recuerdan escritores y artistas cubanos al relevante investigador Fernando Martínez Heredia, quien falleció este lunes en La Habana. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana del martes 13 de junio de 2017. El reconocido intelectual cubano Armando Hart Dávalos celebra hoy su cumpleaños 87. Para agradecerle su colosal contribución a la cultura cubana y a la revolución, hoy se reunieron en la Sala Villena de la sede nacional de la UNEAC un grupo de escritores, artistas, investigadores y relevantes personalidades de la vida del país. El homenaje a Armando Hart Dávalos por su cumpleaños 87 esta mañana en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue sobre todo un agasajo a la virtud, a la ética, al amor de un hombre que dedicó su vida en conciencia a fundar un país más libre. Una de las grandes figuras de la generación del centenario, un ministro digno y valiente de educación, uno inolvidable de cultura, un revolucionario, martiano, político e intelectual intachable, un creador que bajo los valores de justicia supo materializar los ideales de Fidel Castro. Yo creo que en Armando Hart se conjuga lo mejor del intelectual revolucionario cubano de todos los tiempos. Hart, un hombre de una obra revolucionaria práctica que la emprendió desde los más primeros años, además de haber sido ese revolucionario audaz y comprometido con la historia de la patria, con la historia que nos legaron nuestros próceres, ha sido uno de los ejecutores más grandes del proyecto de nación cubana que nos legaron los próceres de la independencia. Pero en la vida de Hart, si hay una palabra que impera, es Cuba, y se puede apreciar en los títulos de sus libros: Pasión por Cuba, Cuba, una cultura de liberación, entre tantísimos otros, porque sencillamente Hart es un punto de confluencias de grandes momentos de la revolución y la cultura cubanas, de grandes momentos de su país, que en la medida también es un poco suyo desde la lealtad. Lo más importante es lo de la educación, su ética y toda esa unión de educación y cultura que en definitiva es una misma cosa. Es muy bello lo que contienen sus obras y hay que extraer de ellas cosas que nos van a ser utilísimas a todos, jóvenes, viejos, para todo el mundo. Yo creo que todo esto que se ha hablado hoy aquí nos llama a eso, a conservar, a hurgar, sobre todo a las generaciones más jóvenes que ya de alguna manera están más distanciadas en lo físico de esos momentos, pues yo creo que es importante. Esto queda, es también una felicidad para la familia, para los amigos, tener al doctor Hart en su celebración. Yo creo que es motivo de orgullo para todos los cubanos. Varios artistas e intelectuales acompañaron en la ocasión a este maestro, algunos que lo secundaron en su periplo por el pregar de la historia, otros que viven hoy de su savia. Pero en resumen, amigos todos y agradecidos de la gran obra que construyó y que solidifica todavía hoy como legado para la posteridad de Cuba y su desarrollo cultural, Armando Hart Dávalos. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y el cantautor cubano Silvio Rodríguez fue reconocido este martes con el título de doctor honoris causa del Instituto Superior de Arte, la más alta distinción académica que otorga ese centro de altos estudios. Al acto asistió el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, junto a personalidades de la cultura, estudiantes y profesores. Un equipo de nuestro Noticiero Cultural asistió a la ceremonia y ofrece los detalles. Silvio Rodríguez no necesita reconocimientos para garantizar un lugar de privilegio en la cultura cubana. No los necesita, pero los merece. La Universidad de las Artes ha honrado con este doctorado honoris causa una obra inmensa que ha sido referencia de cientos de artistas, muchos de los cuales se han graduado en esta casa de altos estudios. Es que se trata, como destacó el rector Alexis Seijo García, de uno de los íconos de la música cubana. Creo que he dicho algunas cosas, quizás, que son las cosas que más he pensado. Por eso yo pienso mucho las canciones, por eso yo he trabajado mucho en lo que digo. Porque también he tenido conciencia desde el principio que usar un lápiz y un papel es asumir una responsabilidad.
La ceremonia tuvo lugar justo el día en que se cumplen 50 años del debut del cantautor en la televisión cubana. Silvio lo recordó en sus palabras de agradecimiento. Que el título le haya sido otorgado en la Universidad de las Artes significa mucho para él. Aquí se formaron muchos artistas grandes, enormes, de una gran trascendencia. Entonces eso hace este hecho muchísimo más honroso, muchísimo más de más peso. Y muchos amigos míos han pasado por aquí, no solo como educandos, también como maestros después, en todas las esferas de las artes, podría decir, en la música, en la danza, en la pintura, muchos. Entonces, nada, es una forma de sentirme más hermanado con ellos. Silvio ha sido el trovador y también el poeta, el cronista por excelencia de una época pujante e intensa. Generaciones de cubanos han hecho suyas canciones que forman parte de la banda sonora esencial de una revolución de las artes y las ideas. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal digital Cuba Sí informa que la Fundación Nicolás Guillén convocó en La Habana un encuentro con intelectuales el 10 y el 11 de julio para celebrar el aniversario 80 del segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura. El evento conmemora el importante acontecimiento acaecido en 1937 en algunas ciudades europeas, donde participaron Nicolás Guillén, Juan Marinello y Alejo Carpentier, entre otros destacados intelectuales cubanos y de otras naciones. Por su parte, el diario mexicano La Jornada da a conocer que con la inauguración de la Plaza Gabriel García Márquez en París y con más de 250 eventos el próximo 23 de junio, se iniciará la temporada de Colombia en Francia. La programación inaugural incluye un concierto con la orquesta binacional integrada por jóvenes franceses y colombianos. El propio día 23 de junio será inaugurada la plaza en homenaje al Nobel de Literatura García Márquez. Y cerramos nuestro recorrido en la revista cultural La Jiribilla, que anuncia que el pianista cubano Marcos Madrigal se encuentra por primera vez en China para interpretar 2 programas con música de George Gershwin. La cita será en el contexto del 7º Festival Internacional de Piano, que tiene lugar en el Qinghai Concert Hall de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Madrigal tocará los días 10 y 11 acompañado por la Orquesta Filarmónica de Wuhan, que dirige James P. Liu. El Festival Internacional de Piano, que se desarrolla hasta el 1 de julio, es uno de los principales eventos de su tipo que se organizan en China y convoca a los más destacados solistas del panorama internacional. Y precisamente con los acordes de Marcos Madrigal cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer nuestra única pausa en la emisión de hoy. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la producción y circulación del cine documental en Cuba. No se vaya, continúe con nosotros, ya volvemos. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a la producción y circulación del cine documental en Cuba. Hoy el crítico Joel del Río ofrece sus consideraciones al respecto. La nostalgia por las glorias del pasado muchas veces conlleva una trampa.
una trampa que suele paralizarnos en la duración de las antiguas maravillas y nos estimula tácitamente a descalificar a los creadores del presente. Un fenómeno de nostalgia irreductible ocurre con el cine cubano, documental y de ficción de los años 60, la época de oro del ICAI, cuando en Cuba y en muchos otros países del mundo estaban de moda la novedad estética y la ruptura con la tradición. Son los tiempos de Santiago Álvarez, Nicolás Guillén Landrián, Oscar Valdés, José Macit, Octavio Cortázar, Enrique Pineda Barnet y Rogelio París, por solo mencionar algunos maestros que nos entregaron auténticos clásicos de la documentalística cubana. Pero luego, en los años 70 y 80, se registra una suerte de repliegue que también tuvo lugar en otras geografías y el documental cubano fue perdiendo su sentido de modernidad y el ánimo de revolucionar paradigmas. También se fueron disipando paulatinamente sus propósitos épicos y pedagógicos, y el relevo llegó en las obras de Sara Gómez, Enrique Colina, Marisol Trujillo, Luis Felipe Bernaza y Gerardo Chijona, entre otros, quienes se dedicaron con mayor frecuencia al impresionismo de retratar geografías individuales, fragmentarias, sin perder nunca el componente cultural y sociológico, muy atentos a los temas de género, raza, exclusión y marginalidad, así como la coartada de la ironía, la sátira, el contraste humorístico entre la imagen y el sonido. A finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, la crisis económica casi que destruyó el documental cubano. Todavía hay, problemas de producción e infraestructura, obsolescencia tecnológica, desconocimiento de algunos realizadores de los principios fundamentales del género, excesiva premura y una confianza desmedida en que la utilidad cultural del tema elegido garantiza la validez artística del documental. Para colmo, algunas instituciones claves desconfiaban del análisis crítico y de la indagación sociológica inherente al documental. Aunque existen excepciones, la mayor parte de los documentales producidos en esta época que hablo se aferran a la evidencia narrativa, están limitados por la tímida manipulación del instrumental expresivo y se ponen al servicio de temáticas seleccionadas mucho más en función de lo propicio que de lo esencial. Con excepción de Suite de Habana, dirigido en el año 2003 por Fernando Pérez, y Fuera de Liga de Jan Padrón, de ese mismo año, los documentales más famosos realizados en Cuba durante las últimas 2 décadas estuvieron a cargo de realizadores extranjeros, como es el caso de Buenavista Social Club y Balseros, por ejemplo. Llegados a este punto debe reconocerse la influencia benefactora que ejerció Suite Habana, además del estímulo a la creación documental en instituciones como la Televisión Serrana, la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales FANCA y también la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. Lo cierto es que ahora mismo está llegando al audiovisual cubano una nueva oleada de documentalistas, cuyas obras se visibilizan, sobre todo, a través de la muestra joven del ICAI. Y ya descuellan los nombres de Marcel Beltrán, Jessica Rodríguez, Gustavo Pérez, Damián Sainz o Alejandro Alonso, entre varios otros, que optaron por problematizar el entorno, complejizar la existencia de sus protagonistas y plantar un espejo revelador ante circunstancias poco conocidas, muchas veces dolorosas, discutibles, ásperas, invariablemente situadas más allá de la divulgación tranquilizadora, concebida para apaciguar la digestión de los conformistas. Y tal es la función del documental, desde Santiago Álvarez hasta los más jóvenes, cuyo imprescindible reconocimiento no puede estar reñido con el respeto debido a los maestros y a los clásicos. Salud y suerte para todos. Muchísimas gracias, Joel. Te esperamos en próximas emisiones. Mañana el periodista Yuris Nórido compartirá algunos de los criterios enviados por la audiencia respecto a la producción y circulación del cine documental en nuestro país. Usted está a tiempo de participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cult.cu o si lo hace a través de nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba, donde también compartimos otros contenidos. Y precisamente con una opción dedicada al séptimo arte abrimos nuestra cartelera cultural. Nayare Menoyo nos hace algunas recomendaciones para los próximos días. Nuestra primera propuesta es sobre cine. Desde hoy hasta el 22 de junio estará en la cartelera de los cines 23 y 12, La Rampa y Chaplin, la muestra de cine español. La delegación ibérica que visita nuestro país con motivo de la jornada la integran los directores Isiair Bolain, Salvador Calvo y Coldo Serra, así como la actriz Elena Naya.
Continuamos con artes escénicas. Durante todo el mes de junio y en los horarios habituales de la sala de teatro El Sótano, la compañía Rita Montaner subirá a escena con la obra Los Próceres, bajo la dirección artística de Amaury Ricardo y la dirección general de Fernando Quiñones. Y terminamos con música. El próximo jueves 15 a las 7 de la noche, la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes será la sede del concierto que ofrecerá Yacer Manzano y su grupo. Nayara Menoyo, cartelera cultural. Esta tarde en la capital, los escritores y artistas cubanos rindieron homenaje al reconocido intelectual Fernando Martínez Heredia, quien falleció este lunes. Nuestro colectivo tuvo el privilegio de contar con su presencia en la primera emisión del Noticiero Cultural el 7 de abril del año 2014. Hoy, a manera de homenaje, retransmitimos la entrevista realizada por la periodista Magda Resic en primera persona. Y en primera persona recibimos hoy a un hombre que podemos definir como un pensador, alguien que nos ha enseñado a reflexionar, a dialogar y a intercambiar sobre la realidad cubana contemporánea. Bien respetado en la comunidad intelectual y artística, nos conquista también en el universo del público todo. Se trata del doctor Fernando Martínez Heredia. Bienvenido y en primera persona ya estamos dialogando. Y gracias por estar otra vez contigo y con ustedes. Sé que hay una noticia muy reciente, que es que le han otorgado el premio Calibán, y creo que no debíamos desentendernos de ella. Empecemos por ahí nuestro diálogo. ¿Cuánto puede haber representado ese nombre Calibán y ese premio para usted? Bueno, sí, fue ayer de tarde, y para mí fue un honor muy grande, porque ante todo me lo han entregado el Teatro Cimarrón, un premio este año 2014 se llama por eso, que le han dado a Retamar, a Eusebio Leal y a otras cubanas y cubanos que yo admiro muchísimo. Entonces, ante todo porque es un grupo que combina el trabajo profesional de alta calidad de puestas en escena con otro trabajo que es maravilloso, que es por todo el país. Ellos andan desde hace 2 décadas con las comunidades, haciendo teatro, estimulando a los niños y a los adultos a hacer oralidad escénica, preocupándose por rescatar los cuentos campesinos, también por las formas culturales de los pueblos del Caribe y de otros pueblos de América Latina. Es decir, ellos tienen un sentido muy profundo, como me parece a mí que hay que tener, de la cultura. La cultura entonces que no está dividida en una élite que trabaja y que se entiende entre sí, se critican y se aman, y una masa que queda fuera y que se supone que es inferior, sino que ellos saben que la cultura más profunda la produce el pueblo, y a la vez que el pueblo necesita de los que saben hacer cosas con más profesionalidad para desarrollar sus cualidades. Es decir, que es una combinación por la cual los sentidos de la condición humana se pueden ir desarrollando. Entonces, a mí por eso me resultó formidable. Además, ¿qué pasa? Que ellos se llaman cimarrón. Y me dijeron que yo era como guía de cimarrones, lo cual no se me había ocurrido nunca. Sí, el cimarronaje en la condición, sí, de enseñarnos a pensar o de enseñarnos en pensar. Eso se ha dicho mucho, y creo que el arte suyo, el oficio suyo, su línea de desarrollo científico tiene mucho que ver con proponernos una sociedad más reflexiva y una sociedad más autocrítica. En ese sentido, que nos recomienda, quiere decir, como cubanas y cubanos, ante el momento en que vivimos, sobre todo teniendo en cuenta que sus producciones y las de muchos otros como usted nos están enrumbando en ese camino, en el camino de reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo? Sí, ese arte de recomendar yo le huyo bastante porque crea mucha vanidad, pero en todo caso hay que ser muy inconforme, me parece. Sin inconformidad no hay pensamiento. Es decir, la reproducción de las condiciones de la vida social, bueno, eso se reproduce solo, y sobre todo las peores partes de ella. El pensamiento es una forma de superioridad del ser humano, y tampoco puede ser solamente porque se le ocurrió pensar. Todo el mundo piensa. Una vez un pensador italiano dijo que todos los hombres son filósofos, pero
se trata de empezar también entonces a pensar las cosas fundamentales y a no detenerse en las respuestas que siempre se dieron acerca de ellas. El encuentro de una nueva pregunta puede ser tan importante como la mejor respuesta. En la situación actual de Cuba, eso sí es, me parece, imprescindible, porque las respuestas todas que han existido no las sabemos ya, las hemos practicado todas, las del capitalismo, las del socialismo también. Entonces hay que inventar, hay que crear, y ahí viene el otro problema grave, importante, fundamental del pensamiento, que es crear. Es imprescindible, claro, reconocer que hay ideas diferentes, que hay pensamientos diferentes, que por lo tanto el debate, la discusión resulta para el socialismo tan importante como la respiración para la persona, no menos. Y de ahí sale el pensamiento. Doctor, y en el caso del pensamiento, y usted estaba hablando del mundo de la creación, se entronca muy bien todo con la realización próxima del Congreso de la UNIAC. Y hablamos de un Congreso que ha venido teniendo una sesión de intercambios y debates y polémicas muy fuertes a nivel de asociaciones, del gremio artístico. Pero este Congreso en específico se realiza en un momento de cambio para la sociedad cubana muy especial, incluso un cambio que nos coloca también en la reflexión del socialismo como sociedad eficiente, como sociedad justa, como sociedad humana. ¿Cuánto puede aportar ese pensamiento del que usted venía hablando y este escenario del Congreso de la UNIAC a la transformación de nuestra sociedad? Sí, realmente cuando dices próximo para el Congreso, yo me extraño un poco, porque para los que fuimos elegidos miembros de la comisión organizadora, esto empezó hace más de 6 meses. Así es. Y me parece que hay una de las cuestiones principales de la riqueza de este proceso es la cantidad de asambleas, de discusiones en todas las provincias, en todas las asociaciones, las secciones que las forman. Es decir, hemos tenido y estamos teniendo una cantidad enorme de cuestiones que debatir. Por un lado, las que pudiera alguien llamar gremiales, que no son inferiores, sí, pero que son de los profesionales que se dedican a algo. Pero por otra parte, las que son de la sociedad, las que atañen a la educación, a la cultura, a los medios masivos de comunicación, a las formas en las cuales tenemos organizado en nuestro país una cantidad de actividades que resultan cruciales hoy. A mí me gusta a veces, para que estemos más conscientes, decir que la cultura es probablemente la rama de los asuntos cubanos que más desarrollo tiene. Entonces quiere decir que es la que más deberes tiene. Y esto no es un juego de palabras, se trata de una necesidad y de una urgencia, porque Cuba se encuentra hoy en un mundo en el que el capitalismo controla la cultura a una escala prácticamente totalitaria, en una reproducción donde la democratización del consumo cultural en los últimos 60 años se ha hecho cada vez con más eficiente control del capitalismo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de que, bueno, modernizarse parece imprescindible, pero ¿quiénes parecen ser los dueños de lo moderno? Quedarse entonces refugiado en una fuerza muy grande que tenemos parece ser lo mejor, pero es suicida. Prohibir que se modernice alguien, prohibir que todo se vuelva digital, como dicen algunos, es suicida. Sin embargo, no darse cuenta de quién puede ser el hermano mayor, como en aquella famosa novela, es más suicida todavía. Por lo tanto, imprescindible hoy en Cuba es que podamos discutir los asuntos fundamentales de lo que se llaman, con toda razón, modificaciones, cambios, pero cambios que no pueden ser porque espontáneamente vamos a obtener nada de ellos. Espontáneamente no va a salir nada. El problema grave de nuestra sociedad es que tiene que ser todo intencionado, si es posible planeado, yo no aspiro tanto, pero por lo menos muy intencionado, que tiene que ser algo que nosotros podamos hacer el trabajo de hoy pensando en el de mañana. Yo pienso, para aprovechar lo poco que me pueda quedar, en la escuela cubana. Todo el mundo es capaz de hacer críticas al sistema de enseñanza actual, y con razón, pero es que los intelectuales, los artistas, tenemos que ir mucho más allá de las críticas. Mucho más importante que criticar es participar, es ayudar. Por ejemplo, en el proceso educacional en nuestro país, ayudar.
Bueno, yo le agradezco mucho al doctor Fernando Martínez Heredia su comparecencia en el noticiero cultural en primera persona y recomendándonos, y eso sí es una recomendación muy seria, a usted que no le gusta hacerla, pero que sí lo es, que nos veamos con ojos propios. Compartíamos a manera de homenaje la entrevista que realizamos en este espacio al reconocido intelectual Fernando Martínez Heredia el 7 de abril de 2014, justo en la primera emisión de este noticiero cultural. Y un equipo de este informativo recogió hoy algunas opiniones de escritores y artistas sobre la obra y legado del relevante intelectual Fernando Martínez Heredia. Al cierre de esta emisión le ofrecemos esos criterios como homenaje a ese gran intelectual marxista cubano. Yo tuve el privilegio de ser alumno de Fernando. Él, como nadie, solamente como pudo hacerlo Fidel Castro, me introdujo a mí en el conocimiento del marxismo. Pero mi relación con Fernando fue mucho más allá de la relación entre alumno y profesor. Él me premió con su amistad. Fernando era muy lúcido, un intelectual de una lucidez que la unía a esas otras virtudes de valentía, de honestidad. Y Fernando siempre incitaba al pensamiento, siempre provocaba. Uno escuchaba a Fernando y podía estar en desacuerdo con algo o no estar totalmente de acuerdo con algo, pero te dejaba pensando. Ante una conferencia, ante un texto de Fernando, nunca se es indiferente, nunca. Siempre tenía esa virtud, que es una virtud de los intelectuales verdaderos. Fernando es una muestra de responsabilidad intelectual. Yo no dejo de admirarme de la manera que Fernando supo interpretar marxismo, fidelismo, cómo pudo interpretar la conjunción del Che y de Fidel con el pensamiento marxista en el momento de América Latina y en las cuestiones de Cuba. Yo creo que él nos dejó el magisterio del intelectual revolucionario, que no solamente es un pensador, sino que es un activista de ese pensamiento. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del homenaje de los escritores y artistas cubanos al intelectual Armando Jar Dávalos en el día de su cumpleaños 87. Conoció del otorgamiento del título de doctor honoris causa de la Universidad de las Artes al cantautor Silvio Rodríguez y destacamos el homenaje de los escritores y artistas cubanos al investigador Fernando Martínez Heredia, quien falleció este lunes en La Habana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Mañana regresamos con otras informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras regiones del mundo. Hasta entonces, yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. No es una tarea fácil aquí.